Lo dice el texto, se refiere a la región del corazón, ya sea la base o la punta, o específicamente el foco de auscultación cardíaca, en donde el soplo es más evidente y perceptible. Esto es, puede ser que el soplo se escuche en todos los focos, ¿sí? Puede ser que sea tan intenso que se pueda percibir en todos los focos, pero siempre habrá un foco exclusivamente o un foco más particular en el cual se escuche con mayor claridad el soplo en cuestión. Entonces a eso se refiere, o a eso nos referimos cuando hablamos del sitio de máxima percepción, la región del corazón o bien el foco de auscultación cardíaca, en donde el soplo es más evidente y perceptible. Ustedes pueden decir es un soplo holosistólico con mayor percepción en el foco mitral, o con mayor percepción en el foco tricuspidio o en el foco aórtico, etcétera. Irradiaciones son los sitios hacia los cuales se propaga el soplo. Es decir, el soplo se produce generalmente en una válvula, ¿sí? En el caso de los soplos orgánicos, aunque ya vimos que se puede producir por otros motivos extravalvulares. Generalmente existe un sitio, como lo vimos ahorita en la lámina anterior, en donde se percibe con más claridad el soplo, que es el sitio de máxima percepción. Pero por lo regular, el soplo es arrastrado o el soplo se propaga hacia otros sitios, y generalmente, por ley física, el sitio hacia el cual se propaga el soplo es el sitio hacia donde lo arrastra la sangre, que puede ser hacia los grandes vasos, o puede ser hacia un ventrículo, o puede ser hacia una aurícula, dependiendo si es un soplo eyectivo o si es un soplo de reflujo. Entonces, los soplos, hay algunos soplos que no se propagan mucho, que tienen irradiaciones muy pobres, pero hay otros soplos que son sumamente ruidosos, sumamente escandalosos, sumamente propagados o irradiados hacia diferentes sitios, como puede ser la axila, como puede ser el cuello, como puede ser la espalda, como puede ser el abdomen. Es decir, hay soplos que se propagan muy extensamente y hay otros que no. ¿Ok? Y como decimos aquí en el texto, las irradiaciones generalmente siguen el flujo de la sangre que transmite y arrastra ese sonido. Ustedes pueden decir, es un soplo, por poner un ejemplo, un soplo holosistólico con mayor percepción en el foco mitral y con irradiaciones hacia el cuello, la espalda y la axila izquierda. Es una manera de mencionar, ¿sí?, de analizar pues la semiología de un soplo en lo que se refiere a su temporalidad, a su sitio de máxima percepción y a su propagación o irradiaciones. El timbre. El timbre se refiere a las características acústicas que tiene el soplo. Y el timbre va a depender, número uno, de la causa, es decir, si el timbre es porque pasa por conductos que no deberían de estar, o si pasa por un conducto muy estrecho, o pasa de uno estrecho a uno muy amplio, o bien si es por reflujo, si es por eyección. El timbre de un foco, de un soplo, depende de la causa que produce el soplo, depende de la velocidad a la que la sangre pasa por ese sitio y la resonancia de las cavidades vecinas. Son los tres factores que influyen en el timbre de un soplo. No tenemos audio de los diferentes timbres de los soplos, o sí tenemos, pero es muy extenso, no tendría caso. Pero bueno, el timbre es uno de los factores, es uno de los atributos menos estudiados de lo que son los soplos, o a los que se les pone menos atención en lo que se refiere a los soplos, pero que en su momento, cuando hablemos de valvulopatías en el siguiente bloque de videos ya correspondientes
Así, el último examen, vamos a escuchar dentro de los soplos de las valvulopatías cómo los timbres cambian. Algunos timbres son rasposos, en chorro de vapor, aspirativos, metálicos, dulces, etcétera. ¿Sí? Y como lo mencionamos aquí, hay diferentes ejemplos. El timbre lo va a dar la causa del soplo, la velocidad a la que circula la sangre y la resonancia de las cavidades vecinas. Y hay todo un abanico de timbres que puede tener un soplo. Puede ser vibrante, aspirativo, en maquinaria, dulce. Uno se imaginará, caray, cómo es un soplo dulce. Bueno, lo vamos a escuchar. Metálico, musical, en chorro de vapor, rasposo, áspero, etcétera. Hay diferentes timbres en lo que se refiere a las características acústicas de un soplo. El tono. Bueno, a grosso modo nosotros decimos que un tono tiene puede ser alto o puede ser bajo, ¿sí? El tono puede ser grave o puede ser agudo. Esto va a depender de su frecuencia vibratoria. Así pues, tenemos soplos de tono alto, que son los que percibimos mejor con el diafragma, y tenemos soplos de tono bajo, que los percibimos mejor con la campana. Decimos que un soplo, es de un tono grave o bajo cuando sus características sonoras son de menos de 200 ciclos por segundo. Cuando sus características sonoras tienen esta cualidad de que es de menos de 200 ciclos por segundo, decimos que es un soplo grave o bajo. Claro que para esto requeriríamos un equipo especial para determinar con mucha especificidad, con mucha descripción, cuántos ciclos o cuántos hercios por segundo tiene un tono, pero por lo regular, a simple oído, ¿sí?, a la simple auscultación, podemos diferenciar, discernir cuando un soplo es agudo, cuando un soplo es grave, y lo vamos a escuchar. Por otro lado, los soplos de tono alto o tono agudo son aquellos que tienen más de 200 ciclos por segundo. ¿Okay? Los primeros, es decir, los soplos de tono grave o tono bajo, se escuchan mejor con la campana, y los segundos se escuchan mejor con el diafragma del estetoscopio. Continuamos. El patrón, ¿sí? El patrón o la calidad del soplo. Patrón, ¿sí?, o calidad del soplo. Se refiere al comportamiento de la intensidad del soplo durante su producción, es decir, las variantes que presenta el soplo durante su duración. Así pues, tenemos soplos que inician con poca intensidad y se van haciendo más intensos, o inician muy intensos y van disminuyendo en este aspecto, o soplos que inician con baja intensidad, se hacen intensos y luego van disminuyendo progresivamente, o soplos que tienen la misma intensidad durante toda su producción. ¿Okay? Tenemos diferentes patrones o diferentes calidades en los soplos. Por concepto, y como lo dice aquí, el patrón, dentro de la semiología de un soplo, el patrón va a referirse al comportamiento de la intensidad durante su producción. Tenemos soplos crecientes. Un soplo creciente se refiere cuando la intensidad va en aumento. Si lo dibujáramos aquí, si lo graficáramos, bueno, no graficáramos, sino si lo tratáramos nosotros de manifestarlo así por escrito, sería un soplo con estas características. ¿Sí? Un soplo creciente. Soplo que lo estoy haciendo yo con la boca, Un soplo creciente. Empieza con poca intensidad y termina siendo más intenso. Bien. Hay soplos decrecientes
que viene a ser exactamente lo contrario. Un soplo decreciente es aquel cuya intensidad es alta cuando inicia, pero va disminuyendo progresivamente. Estas características son frecuentes en los soplos de reflujo. Empiezan siendo intensos y progresivamente van desapareciendo. Empiezan siendo intensos y van desapareciendo. Ejemplo. Sí, yo sé que algunos de ustedes estarán riendo, no importa. Ese sería un soplo decreciente, ¿ok? A diferencia del creciente, que dijimos que sería... Bien. Soplos romboidales. Los soplos romboidales son aquellos que tienen un patrón creciente decreciente. Es decir, son soplos que empiezan siendo poco intensos, van aumentando de intensidad, llegan a un máximo y luego empiezan a disminuir progresivamente de intensidad. Por eso se les llama romboidales, porque tienen más o menos la forma de un rombo. ¿Okay? Soplos romboidales o crecientes decrecientes, ¿sí? Que tratamos de imitarlo, pues sería algo más o menos así. ¿Okay? Aumentan, llegan a un máximo y luego disminuyen. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible que se oigan ruidos así? Bueno, pues así se oyen. Veremos que hay algunas patologías. Estos son comunes, muy apreciables y muy perceptibles. Por ejemplo, en lo que es las persistencias del conducto arterioso, son soplos que son continuos. Es decir continuos es que duran toda la sístole y toda la diástole y tienen este patrón romboidal. Y tenemos el patrón en meseta. El patrón en meseta es cuando la intensidad no cambia. La intensidad es constante a todo lo largo de su duración. Veremos que, por ejemplo, en las comunicaciones interventriculares, como cardiopatías congénitas o en las insuficiencias de las válvulas mitrales, ¿sí? En las insuficiencias de las válvulas mitrales tenemos soplos con estos patrones, con estas características, soplos en mesetas o en meseta, que terminan tan fuertes como inician. Ok, esa sería una imitación muy buena de un soplo en meseta. Entonces el patrón se refiere al comportamiento, ¿sí? A las variaciones que presenta el soplo a través de su producción o mientras se está produciendo. Crecientes, decrecientes, romboidales, en meseta. La intensidad. La intensidad pues es la fuerza con la que se manifiesta el soplo, ¿okay? O es la facilidad con la que podemos nosotros percibir el soplo, porque es demasiado fuerte o porque es apenas audible. En este sentido, cuando nosotros hablamos de la intensidad de un soplo, tenemos que decir de si es de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto o sexto grado, que conforme sea mayor el grado, tanto más intenso será el soplo. Entonces, como concepto, la intensidad, decíamos, es la fuerza con que se manifiesta el soplo y puede ser de 6 grados. Vamos nosotros a analizar cada uno de estos grados. Un soplo de primer grado es un soplo que es apenas perceptible en algunas posiciones y en algunos focos,
Casi podemos decir que un soplo de primer grado es un soplo que encontramos como hallazgo cuando auscultamos a un paciente en diferentes posiciones. Lo ponemos en posición de Pachón, lo ponemos en posición de Harvey, lo auscultamos con maniobra de Valsalva, lo auscultamos con maniobra de Müller, y en algún sitio del precordio, en algún foco de auscultación, es perceptible ese soplo en determinada posición o con determinada maniobra. Es decir, es un soplo que lo encontramos porque casi lo andamos buscando intencionalmente, pero en una auscultación de rutina, por lo regular, no lo identificamos. Ese es un soplo de primer grado. Un soplo de segundo grado es un soplo que es franco, o sea, es evidente en todos los focos y en todas las posiciones, pero que no genera, fíjense bien, no genera tril o vibración, y es suave. Es decir, se puede auscultar, como dice acá, en todos los focos y posiciones, pero no genera tril, no genera vibración, es decir, no genera un estremecimiento que se pueda palpar en el precordio al presentarse el soplo, y además el soplo es suave, es decir, no es muy retumbante, no es muy intenso. Ese es un soplo de segundo grado. El soplo de tercer grado tampoco genera tril, pero es muy intenso. Es un soplo que rápidamente podemos nosotros percibirlo prácticamente en todos los focos y posiciones, aunque como dije previamente, siempre hay un foco y una posición en donde se percibe con mayor claridad que en las demás, pero en este caso un soplo de tercer grado, aunque se percibe mejor en determinado foco, puede percibirse en todos los demás focos, aunque quizá con menos intensidad, pero se puede percibir claramente en todos los demás focos, pero no presenta tril, no presenta estremecimiento, es decir, las vibraciones que genera ese ruido áspero que es el soplo de tercer grado, no alcanza todavía a producir vibraciones en la pared torácica como las que produce el frémito bucal, por ejemplo, que las palpamos nosotros fácilmente al colocar la mano sobre el tórax. Entonces, los focos o los soplos, de primero, segundo y tercer grado tienen esas características, y en ninguno de ellos hay tril, ¿no? En ninguno de ellos hay vibración. El de primer grado hay que buscarlo, aparece en determinada posición y en determinados focos, nada más. El de segundo grado es suave, no genera tril, pero lo podemos percibir prácticamente en todos los focos, con predominancia en alguno de ellos. El de tercer grado es intenso, bastante claro en todos los focos, con predominancia en alguno, pero en todos se puede escuchar con intensidad, pero tampoco se acompaña de vibración a nivel de tórax. El de cuarto grado se diferencia del de tercer grado porque este sí ya produce un tril suave. Es un soplo intenso, el de cuarto grado, que se acompaña de un tril suave. Entendamos que el soplo es un ruido. El soplo es un ruido que se genera por los motivos que ya explicamos al principio de la semiología de estos soplos. Y ese ruido, dependiendo de su intensidad, de su timbre, de su tono, va a generar vibraciones, y estas vibraciones, al transmitirse a través de las paredes cardíacas o a través de los grandes vasos a la pared torácica, pueden o no generar un estremecimiento, pueden generar un tril, pueden generar un frémito que se puede, en este caso un frémito cardíaco, que se puede palpar a colocar la mano sobre el precordio. Ya será cuestión de si tenemos
experiencia y somos nosotros muy acuciosos en ese sentido, ¿sí? Muy prácticos o muy dedicados, pues podemos determinar nosotros exactamente en qué región del precordio se palpa esa vibración. ¿Ok? Entonces, estos soplos de cuarto grado son soplos muy intensos que ya se acompañan de un tril suave. Los de quinto grado, muchachos, son soplos muy escandalosos, muy intensos, que se perciben claramente en todos los focos con el estetoscopio y se acompañan de un tril intenso, un tril tan intenso que le voy a poner aquí, es a veces, no siempre, pero a veces visible. ¿Qué quiere decir? El soplo ustedes lo escuchan con el estetoscopio, pero además de escucharlo con el estetoscopio, ustedes al colocar el estetoscopio y cuando se está produciendo el soplo pueden percibir cómo el estetoscopio les vibra, e inclusive si es una persona que no tenga mucho vello corporal en el tórax, o sea, si se trata de un hombre, si se trata de una mujer, pues obviamente no va a tener prácticamente vello corporal en el pecho. Se puede inclusive apreciar, se puede inclusive ver la vibración de ese tórax durante la producción del soplo. Ese es un soplo de quinto grado. Y el soplo de sexto grado es todas las anteriores más el hecho de que el soplo puede ser audible a distancia sin el estetoscopio y se acompaña siempre de un tril visible. O sea, el de quinto grado presenta un tril, presenta una vibración que a veces es visible. Es muy intenso el soplo, produce tril que lo podemos nosotros percibir, lo podemos palpar fácilmente, pero a veces incluso lo podemos ver. Sin embargo, un soplo de quinto grado lo auscultamos únicamente con el estetoscopio, independientemente de que el tril se vea o no. Pero el de sexto grado se caracteriza porque hay tril que puede ser visible, que puede ser apreciable a la simple inspección de la pared precordial, pero además el soplo es audible a distancia, es decir, no necesitamos nosotros poner el estetoscopio sobre el tórax, no necesitamos nosotros utilizar el estetoscopio para escuchar el soplo, sino que es suficiente con que nos acerquemos a la persona y el área esté silenciosa para que nosotros escuchemos ese del soplo a distancia, sin usar el estetoscopio. Desde luego que si le ponemos el estetoscopio, pues va a ser mucho más escandaloso, y desde luego que cuando es tan intenso que nos genera incluso la percepción de a distancia, pues lo más probable y lo más común es que nos genere una vibración transmitida a la pared torácica tan intensa que incluso la podamos no nada más palpar, sino ver. Entonces, esta es la clasificación de los soplos acorde a su intensidad. ¿Okay? Acorde a su intensidad, primero, segundo y tercer grado son en determinado foco, en todos los focos pero suave, en todos los focos intenso, pero ninguno de ellos con tril. De cuarto, quinto y sexto, todos tienen tril, pero el de cuarto grado es un tril suave, el de quinto grado es un tril intenso, a veces no nada más palpable, sino que puede ser visible, y el de sexto grado es un tril que puede verse, además de palparse, pero lo que más caracteriza el de sexto grado es que el soplo es audible a distancia. Recuerden, muchachos, esto es básico. Los soplos se auscultan,
Los soplos se oyen. Los trills o frémitos o estremecimientos o vibraciones se palpan y a veces se ven. ¿Ok? Se palpan y a veces se ven. Ok. Finalmente, dentro de la semiología de los soplos están los datos o fenómenos acompañantes. Ya hablamos pues dentro de la semiología de los soplos están sus causas, su etiología, su tipo, su temporalidad, su sitio de máxima percepción, sus irradiaciones, su timbre, su tono, ¿okay? Su patrón, su intensidad, que son datos que nosotros podemos ir recabando conforme auscultamos al paciente y con un oído, decíamos, educado, pues podemos darnos cuenta, podemos tomar nota, podemos analizar lo que estamos escuchando. Pero además, los soplos, al igual que la mayoría de las manifestaciones clínicas en general, todas las manifestaciones clínicas de lo que involucra lo que es la semiología, pues tienen datos acompañantes. Hay soplos, por ejemplo, que se acompañan de otras manifestaciones simultáneas o concomitantes, como pueden ser un chasquido de apertura, ya hablamos de los chasquidos de apertura valvular, como puede ser un tercer ruido cardíaco o un galope ventricular, como puede ser un cuarto ruido cardíaco o galope auricular, como puede ser un reforzamiento de los ruidos. Hablar de reforzamiento de los ruidos es mencionar que ya sea el primero o el segundo ruido son más fuertes de lo que normalmente debieran ser. Y cuando hablamos de que hay un reforzamiento de un primer ruido o de un segundo ruido, generalmente estamos mencionando nosotros que su cierre es más violento de lo que normalmente es, y esto se debe a que las valvas de las válvulas que se están cerrando lo hacen con mayor empuje, con mayor violencia. Puede haber alteraciones también en el choque de punta, es decir, les envié el tema de choque de punta y ahí ustedes pueden encontrar que en determinadas patologías cardíacas el choque de punta se puede desviar hacia arriba, se puede desviar hacia abajo, se puede desviar hacia afuera o se puede desviar hacia adentro. ¿Okay? Estos son algunos de los datos acompañantes, son ejemplos que podemos encontrar concomitantemente o simultáneamente o adicionales al soplo o los soplos que nosotros vamos a auscultar. Así pues, nosotros podemos y tenemos que hacer semiología de un soplo cuando lo encontramos. Es difícil a veces, poder determinar la etiología, es decir, no es tan fácil poder decir que un soplo es pues orgánico, funcional o anorgánico. A veces es fácil, a veces no lo es tanto. También es difícil a veces determinar el tipo, si es eyectivo, si es pasivo o si es de reflujo. Pero ya de ahí para adelante debe ser relativamente fácil para nosotros determinar su temporalidad, cuando menos si es sistólico o diastólico, su sitio de máxima percepción, cuando menos si se percibe mejor en los focos de la punta o en los focos de la base. Ya dijimos que los focos de la punta son el mitral y el tricuspidio, y los de la base son el aórtico y el pulmonar. Sus irradiaciones, sus propagaciones, si se propagan hacia la espalda, hacia el cuello, hacia el abdomen, hacia la axila, hacia dónde, si es que se propagan. Su timbre, es decir, sus características acústicas, si son metálicos, si son aspirativos, si son rasposos, si son ásperos, si son en maquinaria. ¿Okay? Su tono, si son de tono alto o si son de tono bajo. Su patrón, si son crecientes, decrecientes, en meseta o romboidales. Su intensidad, desde primero hasta sexto grado, dadas sus características sonoras. ¿Okay?
y desde luego pues también sus datos acompañantes. Bien, con esto terminamos los temas de ruidos agregados. Con esto terminamos bueno, en este caso la semiología de los soplos. Hasta aquí llega el examen, muchachos, el parcial que tenemos el próximo martes. Esto no quiere decir que no les voy a subir más videos, les voy a seguir subiendo videos que obviamente no van a ver, pero pues los ven después. Hasta aquí llega el examen del próximo martes de propedéutica. Pónganse a estudiar. Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden hablarme por teléfono o mandarme un mensaje por WhatsApp, por la vía que ustedes quieran, y estoy a su disposición. Gracias por su atención, suerte en el examen y pues seguimos en contacto. Cuídense mucho, no salgan por razones innecesarias. El COVID le encanta que lo confrontemos y cuando lo confrontamos, pues siempre saldremos perdiendo. Cuídense, muchachos. Dios los bendiga. Hasta luego.